Lo que creemos que pasó es que nos han retrasado el vuelo un poco. Bueno, hemos terminado Caldera y ya ha estado bastante bonito, ¿no? Caldera, mira, ahí está Simone. Sí, ha terminado nuestro tiempito en Caldera. ¿Cachai, po? ¿Cachai, po? Ponte vivo, po. Wake up! Papá me dijo que es algo muy típico de acá, de Valpo, donde estamos ahora. Los dulces, hay un chingo de variedad. Sí, aún no saben. ¿Un matecito? Sí. Un matecito. Entonces, así el mate así. Entonces le dejas como esa montañita y le tiras el agua como por este lado. Y lo dejas un ratito así. Yo Eso. aplicando todas las reglas. Esas son las reglas que hemos aprendido igual. Los amigos argentinos me enseñaron que así se cebaba, se preparaba. Y luego hay un rol, que es como el cebador, ¿cachai? Como la que tiene el termo, o el que tiene el termo. Entonces yo lo cebo y te lo paso y tú me lo devuelves. Y yo cebo y se lo paso a Manu. Y cuando yo te lo paso, tiene que mirar la bombilla hacia ti. Y si tú me lo devuelves y me dices gracias, es porque no quieres más. Como para tu... Claro, No vas a claro, tomar. claro. Pero a mí me pasa que a veces yo digo gracias solamente Sí, porque te están haciendo el favor. Sí. Y es como, ¿no quieres más? Y yo, sí quiero. Lo que nosotros hemos aprendido es que te toca a ti tu turno, tú lo tomas hasta que sopla Sí. y ahí has terminado. No puedes como pasarlo antes que eso. Entonces ahí como que absorbe la hierba de más abajo del agüita, como que se infla y después ponís como la bombilla. Ajá, mira. Eso es diferente a lo que hemos aprendido, ¿no, mano? Mostramos la factura. Mostramos la factura. Y aquí les decimos dulces. Wow. Oye, hay varios allá. ¿Quieres presentarlos? Ok. Bueno, primero preséntate, que presentes de ella. Deberíamos introducir Pero tú la introdúceme. amiguita. Un personaje nuevo. Esa es mi amiguita querida. Con la Simo nos conocimos en Mallorca. Fue amor a primera vista. Literalmente. Y desde el día 1 no nos separamos más. Cuenta un poco de la primera... ¿Interacción? Sí. Ya, fue así. Estaba Juliño, que yo estaba hablando con él. Él es un alemán que habla muy bien español. Y me preguntó de dónde era, no sé qué. Yo le dije que era de Chile y todos como, de Chile, súper lejos, porque España, no sé. Me dice como, yo conozco una chica que ha estado en Argentina, no sé qué, y la cosa. Y yo como, qué buena. Y de repente pasa la Simo, yo la veo así como rubia, alta, toda tatuada, así como muy tatuada y como, wow, como con mucha energía. Y Juliño te para y te dice como, oye, es de Chile, y tú, eres de Chile. Y yo, ¿por qué hablas así? ¿Por qué hablas así? Nada, hablamos como, no sé, 5 minutos y la Simo me dice, oye, ¿te gusta la cumbia? Y yo, sí, me encanta. Es que viene Mar Azul a Barcelona, vamos a verlo. Y yo como, Al toque. sí. Al tiro. Y de ahí como que de ese día fuimos a, no sé, 3 montaditos y no nos separamos más. Primer día de clase. Sí, es verdad. Y de ahí conseguimos nuestro grupito de cabritas, que tenemos la cabra junta igual. Aquí tengo mi tatú. Sí. Para el equipo falta 2 piezas más. 2 piezas más. Sí. Equipo multicultural, que la hacemos de Suecia, yo soy de Chile, la Fede es italiana y la Neshka es de República Checa. Así que Sí, hacemos... alto. Mucha calidad. Sí. Mucha calidad. Y bueno, estamos en Valpo, Valparaíso. Valparaíso, corazón. No, llegamos y vamos a hacer un poco de tour así como en el cerro, Cerro Alegre. Como que esta ciudad es una ciudad puerto, está al lado de Viña del Mar y tiene mucha cultura, tiene mucha como esencia, tiene mucho arte. Vamos a ver como en las calles como mucho street art. Como que dicen que como Valpo rules es como no tener rules. Ajá, Como, mira, sí. sí. Es como que hay cosas muy como Alternativa, random, sí. alternativas, exóticas de repente de la nada. Una comunidad como muy grande como de LGBT más plus, no sé qué. Como demasiado multicultural igual, muy open mind, así que Qué bueno. sí. Así que Vamos eso a- vamos a aprovechar hoy y conocer hoy. Yo fui hace
más o menos 4 años, pero hoy estoy de vuelta con Pame y con mi pololo para conocer el pololo en cuestión. El pololo en cuestión. Así que sí, ahora vamos a tomar mate. Vamos a hacer un matecito porque son las 12 del día. 12 del día, 16 minutos, momento perfecto para un matecito con Siempre perfecto momento, ¿no? con unos dulcecitos. Gracias. Fuimos a una No, pastelería. malo. ¡Ah, no! Me tocó. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos un dulce que se llama Delicia, que es muy rico, que tiene como una mermelada por dentro, es como una galletita, muy típico chileno. Tenemos 2 tipos de alfajores, uno de maicena, que es mi favorito, y el de merengue, que muy rico. Y el típico como, no sé si lo comen igual, en Europa yo igual lo vi, Creo como que sí. Berlín, pero con crema pastelera, que es como una crema que en Chile ocupamos para todo, literal. Así que, chicos, Ahí vamos. por favor. Chocolate. ¿Qué tal? Es hora de chisme. Chisme, chisme. Guía turística. Hallo, wie geht's? ¿Cómo se dice hola en sueco? Hey. Hey. Sí, como hey, sí. Hey. Hey. Di hey, Guys. di hey, how are you? Hey, who are you? Ah. Buena, ¿eh? Estamos aquí caminando hacia el Cerro Alegre, Valparaíso. Mi chimbrita. Sí, muy bonito. Me encanta. Mira. Bueno, y en Chile tenemos una cultura como muy cuática de cerveza, como muy grande, ¿Sí? porque forma en que pusieron como gente viviendo en el sur era entregándole tierras. Y dentro de esta gente habían colonias alemanas. Les daban tierras como a los alemanes, que se parece mucho como el clima, qué sé yo, del sur, Alemania, como frío, húmedo, lluvioso. Y estos loquitos trajeron mucha cultura como la cocina, la cerveza. Entonces hubo como un boom, sobre todo como en Valdivia, como en la región de los ríos. Y ahí está pensando en las uñas. Sí, se nota la subida. Entonces, en la próxima sí o sí tenemos que ir Al sur de al Chile. sur de Chile a conocer Sí. también. Eso me llama mucho la atención, la verdad. Sí. Acá como Valparaíso es puerto, tenéis como un mix cultural cuático. Vamos a ir como a pasillos, como calles, que es como, no sé, barrio yugoslavo, ¿Ah? como o italiano. Culturas, no sé, que llegaron hace 200 años de países europeos y se instalaron acá en Valpo, porque era puerto. Y eso vamos a ver mucha gente de afuera, muchos turistas, muchos. Un lugar especial, las calles están súper desordenadas, tenéis muchos colores en todos lados, como una arquitectura igual como, no sé, antigua, muy antigua, las casitas, los cerros. Es muy encantador. Sí, cute, me gusta. Muy nice. Manu, ¿subimos? Vamos, vamos. ¿Y este otro? Que está chileando en un nivel. ¡Oh, mira! No, qué buena vista. ¡Wow! Mira, Ay, mira, se ve allá la se ve. zona, Sí, así nunca lo vi acá la última vez, yo creo. ¡Wow! ¡Qué bonito es! Y si te fijáis para allá, como que toda la ciudad está montada como en los cerros. Como una sola Sigue ciudad, nomás. pero son en verdad 2 o 3.
Uy, bien. Muy rápido, ¿eh? ¡Wow! Para que te caigas para allá. Hemos llegado a las dunas que quedan en... Concón. Ya. Y cogimos el colectivo para acá. ¿Cómo se llama en chileno? Oh. La ¿La micro? La Sí, micro. sí, Muestra de dónde estábamos. sí. Estábamos allá, lejos, como el... Sí, la otra esquina de la costa y recorrimos todo con la micro y como andan brígido, así. Anda muy rápido. Sí, muy rápido, sí. Y la Simo se pegó una siesta, Full, un tuto. sí. ¿Tú también? Igual. Mano también, pero yo duro hasta que salíamos los mejores, yo creo. Sí, Y así es, las dunas. sí. Cute. Muy cool que hay dunas por acá, la verdad. Ujú. Hemos hecho un poco de piquiniqui Piquiniqui, en portugués, ¿no? Algo chileno, producto chileno. sí. Muy buenos esos. Nos gusta, nos gusta mucho los tones. Ese con sabor sandía, ese maracuyá. Recomiendo Y despedimos el día de hoy. aquí en el sunset, en la playa. Sí. Santé. Sante. Skål. Skål. Prost. Mm.